encontrados. Hay buenas noticias hoy. Al perdido, al lastimado. Hay buenas noticias hoy. Hay uno que tu nombre no ha olvidado. Hay uno que por ti está orando sin parar. Él irá a buscarte a donde nadie más irá. Él es Jesús. Él no para de buscar tu corazón. Él nunca para hasta curar todo el dolor. El que no para hasta encontrarte es Jesús. Él no para de mostrarte su amor. Él nunca para de pelear a tu favor. El que no para hasta encontrarte Él es Jesús, el buen pastor. Cuando fallo y me caigo, hay buenas noticias hoy. Si estoy lejos y me pierdo, hay buenas noticias hoy. Hay uno que mi nombre no ha olvidado. Hay uno que por mí está orando sin parar. Él irá a buscarme a donde nadie más irá. Él es Jesús. Oh, Él no para de buscar mi corazón. Él nunca para hasta curar todo el dolor. El que no para hasta encontrarme Él es Jesús. Él no para de mostrarme su amor. Él nunca para de pelear a mi favor. El que no para hasta encontrarme Él es Jesús. El que no para hasta encontrarme Él es Jesús, mi buen pastor. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. El programa se origina en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. El programa se transmite a través de la Cadena del Milagro de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes. Terminando un día, comenzando un día nuevo. Este es el día que ha hecho el Señor. ¿Cómo le fue en el día de ayer? ¿Cuántas luchas? Tú sabes, yo me he sentado últimamente a pensar, al final del día, me he sentado a pensar y analizar las cosas de las cuales Dios nos libra sin que nosotros nos demos ni cuenta, hermano. Y yo voy analizando, y yo no voy a entrar en detalles, pero de cuántos accidentes, de cuántos peligros, de cuántas situaciones negativas, de cuántas cosas malas que el diablo nos tiene en el transcurso de un día. Y Dios está contigo. Él dijo, aquí yo estoy con vosotros, todo día hasta el fin del mundo. Él está contigo, Él está conmigo. Oh, siento la presencia de Dios. Yo sé que hay momentos difíciles. Yo tengo un plan, yo tengo un tema en este día, pero tengo que hablar primero lo que, aparte de ese tema, la introducción de este programa. Jesús dijo claramente y lo señaló
y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. Jesús le dijo a Pedro, cuando estaba caminando en la cuarta vigilia para llegar al auxilio de los apóstoles que estaban en el mar de Galilea, le dijo, Pedro que estaba allí vio o sea, las tormentas en el mar de Galilea son de viento, eléctricas y de eso, pero casi nunca de lluvia, pero la mayor parte del tiempo son. Yo he estado como 12 o 13 veces en ese mar de Galilea, ¿no? ¿Cuántas veces? Y sé que son tormentas de viento. Si usted fuera a buscar allá al fondo del mar de Galilea, usted va a encontrar muchas naves de todas las épocas ahí. Por lo tanto, son rayos, tormentas eléctricas y de viento. Y entonces, claro, el viento agita las olas y dicen, en el embravecido mar, las olas se levantan. Y en esas ocasiones, especialmente en esa parte de la historia bíblica, cuando Jesús termina de alimentar a los miles, de los peces y los panecillos, todo eso, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y alimentar a miles y miles de personas, no solamente los que tú cuentas los panes, no, dice que fueron 5,000, pero hermano, dice que habían 5,000, pero eran contando nada más que los hombres, los niños no lo contaron ni las mujeres, con la mujer y los hombres habían como 20,000 personas ahí fácilmente o más. Bueno, si habían 5,000 hombres, por cada hombre tiene que haber por lo menos 2 mujeres y 2 niños. O póngale 2 mujeres, por lo menos miles de personas habían allí. Pues si le pone 5,000 hombres y ponle 2 mujeres, pues ya son 10, son 15,000, y ponle 2,000, 25,000 personas ahí. Y Dios suplió la necesidad. Los 5 panes y pececillos fueron multiplicados y miles comieron. Él ha dicho, no os preocupéis por qué habéis de comer y qué de beber. Escuchen, si yo cuido de las aves, yo también cuidaré de vosotros. Mi Dios os pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Problemas económicos. Dios mío, esto tiene que ver también con el tema de la estructura de la familia, de los padres. Hoy voy a hablar del hijo pródigo, si así Dios me lo permite. Y hay cositas que se me olvidaron del otro programa, que los tengo en el programa de hoy. Pero una de estas es la cuestión económica. Hermano, en el tiempo que se crió Jesús, recuérdese que José, el esposo de María, el padre terrenal, la otra palabra postizo, porque no era el verdadero padre, él no fue concebido sino por obra del Espíritu Santo, obra y gracia del Espíritu Santo, pues, pero José hacía el papel del padre terrenal. Pues tenía un taller y simboliza un taller de carpintería. Y algo que dejé el último mensaje que di, lo tengo que dar en esta, que es en el tiempo que se estructura la familia, el hombre era el proveedor, la mujer era la que atendía la casa y atendía las necesidades de los hijos, las necesidades del esposo, atendía, la madre también tenía parte de la educación de los hijos. En eso pues estamos de acuerdo. Pero el padre tenía la provisión y finalmente la supervisión de las finanzas y todas las decisiones que se tomaba, tomando el consejo también de la esposa, pero tenía que consultarse el padre para tomar ciertas decisiones que tuvieran que ver con el hijo, porque el padre tenía una parte importante en la estructura maternal y paternal de la familia, que era el líder de la familia. La madre tenía su puesto, claramente, y la madre, que era la que estaba más tiempo con el niño en la casa, le tocaba no solamente cuidarlo, protegerlo, alimentarlo y dirigir la educación. Pero en cuestiones específicamente de grandes decisiones que habían que tomar en el sistema del hogar, pues se reunía la familia
El padre era quien dirigía la familia, era la cabeza del hogar. La mujer tenía su puesto, que era muy importante, y el hombre su parte como proveedor y también como protector de la familia. Así que si él veía que hay un peligro de algo, que como van las malas amistades y cosas de esas, el padre con su ejemplo era el que tenía que intervenir. Y entonces, cuando había problemas en la estructura, el padre era quien llamaba a reunión de la familia, y entonces dirigía la reunión y se oía la posición de la madre, se tocaban los problemas y llegaban a unas circunstancias donde todo se arreglaba. Pero tenía que haber, es decir, una cabeza, y era el padre, y el proveedor y el protector, y la madre, la educadora, y también la que estaba cuidando también al niño durante el día y alimentándolo y todas estas cosas, y educándolo en los caminos del Señor, en los buenos principios, y enseñarle el respeto hacia el Padre. Es decir, y todo esto fue cambiando cuando vinieron las guerras, bueno, en lo que toca a nosotros acá en el nuevo continente. La Primera Guerra tuvo su efecto, pero como la Segunda Guerra Mundial, y yo en esto de historia pues es lo más que me muevo y me interesa, la historia en la Segunda Guerra Mundial la guerra fue tan violenta y fueron tanto para nosotros de este lado del mar, en los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, porque somos parte de esa estructura, fue que como fueron tantos los hombres que tuvieron que ir a batallar contra la amenaza de la alianza de Japón, Italia y dirigidos por Hitler, y la alianza de Alemania, los nazis, fueron 3 naciones que se unieron. Italia, en un momento Rusia cayó en el engaño de Hitler, y luego Hitler le metió la puñalada y salió de la alianza, pero era Alemania, Italia y Japón. Entonces era tanto el poderío humano que había que usar, que la mujer en la familia, esto afectó y está afectando todavía, en la familia norteamericana, puertorriqueña, la madre se quedaba en el hogar, el hombre era el proveedor, era el que trabajaba. La Segunda Guerra Mundial, por la escasez de hombres para ir a la guerra, pues entonces eso cambió. Y luego las mujeres tuvieron que ir a trabajar. En el caso mío, como le iba a decir en el pasado programa, pero estamos entrando en esto, quiero recoger algo del pasado para seguir con el tema que queremos hablar profundamente del hijo pródigo, porque este es un tema que cualquier tiempo del año es. Escasamente un día atrás fue que se celebró el Día de los Padres, pero este tema de la familia y de los padres pues es importante. ¿Qué sucede? En el caso de miles de familias, la madre tuvo que tomar el lugar del padre. Eso afectó mucho la estructura de la familia y perjudicó grandemente el balance de la familia y su positividad en la situación de las naciones de Europa. Bueno, Europa especialmente, que fue la víctima más grande de la guerra, pero en Estados Unidos, pues también, y aquí en Puerto Rico. En el caso mío, mi padre era militar, se llama Hugo van Raschke. No sé si tengo un retrato, voy a buscar un retrato de él y lo voy a traer aquí en un momento. Y el retrato de mi madre, que lo tengo aquí en el teléfono, pero el asunto es que yo tengo un recuerdo de mi padre hasta los 3 años después que él era militar, y como él era descendiente de alemanes que luego con el tiempo se descubre que eran descendientes de alemanes judíos, que en el siglo XV el rabino más famoso de aquel tiempo era el patriarca de nuestra familia, y entonces ese hombre que era rabino, recuérdense que hay que estudiar la historia, Martín Lutero era un monje que buscando su relación con Dios, buscando servirle a Dios, él se pregunta, ¿sabe cómo se podrá justificar el hombre para con Dios? Y entonces él empieza a buscar y luego encuentra una Biblia. Recuérdense que para el tiempo de Martín Lutero, para aquel tiempo,
la Iglesia Católica Romana ostentaba el control de la Biblia y no la podías leer. Es decir, no era dada al pueblo, es hasta cuando llega Martín Lutero, después llega Gutenberg con la imprenta, que se hace la primera Biblia, y Martín Lutero por la Reforma, porque yo quiero que se entienda, Martín Lutero era un monje católico romano apostólico, pero Martín Lutero no le interesaba destruir y dividir su iglesia. Él lo que se dio cuenta durante esa época que él vivió, había un tipo que se llama Tyndale, y el Papa estaba promoviendo las indulgencias para coger dinero. Se inventaron, el asunto del purgatorio es algo que se inventa luego de que empieza la realidad de la Iglesia Católica ya para cuando Constantino toma el poder y empieza esa historia. Entonces luego va desarrollándose el año 300 y pico, 400 por ahí, se va diluyendo y haciendo la Iglesia Católica. Y se va a una separación, pero superficial, y se queda esa institución creada con paganismo, con toda clase de confusión de lo que hay, y luego se va saliendo. Es decir, que en el día de Pentecostés nace la iglesia como tal, bautizada con el poder del Espíritu Santo, que es otro tema que tenemos que tocar, lo de Pentecostés, que también lo hemos celebrado en estos días recientes. Pasado, en una semana, hace una semana, hasta el domingo antipasado, lo celebramos. Pero lo que les quiero decir es que la iglesia nace el día de Pentecostés, es un tema que tenemos que tocar. Los Pentecostés se puede tocar a cualquier tiempo del año, pero hace una semana atrás, el domingo antipasado, 2 domingos atrás, se celebró el día de Pentecostés. Y es el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, donde nace la iglesia verdaderamente. Y baja el poder de Dios, como mientras están 120, inclusive María y todos los apóstoles y todos los predicadores. Todavía no está Pablo, porque Pablo viene después, pero están los apóstoles que quedan, y la sustitución de todo eso, aún el reemplazo, estamos hablando de los 12 apóstoles, Pablo viene después, pero entonces ya se ha sustituido a Judas el Iscariote, el que se suicidó, que se fue al infierno de pie y cabeza, el que vendió por 30 monedas de plata a Jesucristo. Y entonces, en ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo, que el Señor le había dicho a los apóstoles y discípulos, id asentados en Jerusalén, id al aposento alto, eran como 120. Y los 120 estaban allí, los apóstoles, discípulos, la madre de Jesús, José, todos, porque Jesús le había dicho, váyanse allá arriba, váyanse allá al aposento alto y esperen la venida del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, el Espíritu Santo bajó primero en el aposento alto como lenguas de fuego, y ellos hablaron en otras lenguas y Dios los bautizó. Y después de eso, viene entonces el derramamiento grande, cuando se derrama el Espíritu Santo al pueblo en Jerusalén, y luego ahí es que viene el bautismo del Espíritu Santo y miles se convierten en un solo día. Y viene toda esa realidad. Pero Pentecostés nace de la iglesia. La iglesia no se llamaba católica, no se llamaba evangélica. No, por eso se llamaban, al principio los cristianos se llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque señalaban, lo que después leemos en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida, nadie viene al Padre por mí, sino por mí. El camino, Jesús es el camino. Entonces le llamaban los del camino. Por la multiplicación de los panes y los peces, también tomaron el símbolo del pez. Es decir, que déjeme decirle, primero se llama el camino, luego la cruz no es el símbolo primero del cristianismo, es el pez. ¿Por qué? Por la multiplicación de los panes y los peces en el milagro del mar de Galilea, donde a la orilla del mar pues viene la gran pesca milagrosa. Entonces, el pez como una señal de paz. Y cuando yo fui con Belén a Italia, a Roma, yo le digo, a mí yo fui al Vaticano y me recuerdo que Belén me dijo, quiero irme de aquí.
hermano, porque si usted ve lo que hay allí, usted es cristiano, usted siente la presencia. Perdóneme si alguien se ofende conmigo, yo le respeto mi experiencia la que estoy dando. Y de mi esposa, fuimos al Vaticano, como todo el mundo que va a Roma, pues es un sitio turístico. Pero cuando entramos dentro del Vaticano, pues veo un asiento ahí, una cosa horrible, como manifestando algo que no es cristianismo. Y usted siente la presencia de demonios ahí, hermano. Si usted es un cristiano y usted tiene el Espíritu Santo, usted va allí y usted lo siente. Claro, los que van ciegos, pues otra cosa, sin ofender a nadie, pero esa es mi experiencia. Y Belén me decía, vámonos de aquí. Y salimos lo más pronto posible. Había una excursión que nos llevaba fuera de Roma, como 1 hora, 45 minutos, a la entrada de las catacumbas. Las catacumbas eran las cuevas que quedaban, los túneles de cuevas que quedaban debajo de Roma y era el cementerio. Sí, Roma por dentro estaba hecho de unos túneles y unas cavernas que eran los cementerios de Roma, del Imperio Romano. Entonces, fuimos allí, nos encontramos con un sacerdote, a ver si me recuerdo, no era jesuita, era una orden diferente, y entonces él fue el que nos tocó, entonces tenía que pagar. Ellos controlan esas catacumbas, es un centro turístico donde se refugiaron los catacumbas, son los lugares donde se refugiaban los cristianos, hermanos. Los cristianos se refugiaban en esas catacumbas, en esas cavernas, que eran los cementerios debajo de Roma. Eso seguía por todas esas cavernas, esos túneles, seguían por todo debajo de Roma, toda la ciudad de Roma, desde 1 hora a las afueras de Roma. Bueno, este sacerdote, que era de una orden, creo que, bueno, estoy tratando de recordar la orden que era, pero no era jesuita, era uno de las órdenes que estaban ahí. Él estaba encargado de eso y fue nuestro guía. Y entonces, mire qué cosa, tuvimos un rato muy entretenido porque yo le preguntaba a él de lo que había allí y él me preguntaba a mí de lo que yo entendía del cristianismo. Y fue una oportunidad para hablar con este sacerdote y enseñarle la doctrina, la verdad. Y compartimos ese tiempo caminando por ahí, Belén y yo y el sacerdote. Y entonces fuimos a cierto lugar donde había la señal de un pez. O sea, un dibujo en la pared de un pez. ¿Por qué? Y él nos explica, los cristianos combinaban esto, lo relacionaban con la pesca milagrosa y como el pez era alguna señal de paz, pues entonces los cristianos primero tenían como señales eso. Luego, más luego, escuche bien, más luego del pez, no está hablando del nombre, vamos a hablar de eso también, porque es importante tomar esto en el día de hoy. Pues entonces aparece luego la cruz, pero antes que la cruz, como símbolo de los cristianos, pues aparece el pez. Y luego, recordando el martirio de Cristo, los que se refugiaban en esas cuevas, y quiero que entiendan, esas cuevas eran los cementerios debajo, túneles, debajo de todo Roma y cavernas inmensas. En esos días el sacerdote nos dijo, acabamos de descubrir escuche bien, una caverna tan grande, él nos lo dijo y nos fue a enseñar, tan grande que se cree que era capaz de reunir 2.000 cristianos. ¿Por qué los cristianos se refugiaban allí? Porque durante los emperadores romanos, la iglesia fue perseguida, especialmente en el caso de Nerón y bueno, de Diocleciano, Nerón y Calígula. Pero el más terrible de todo fue Nerón, y aunque Calígula también, y Diocleciano y otros más, pero Nerón fue aquel hombre que históricamente entendemos, y usted lo lee en la historia de Roma, que siendo emperador de Roma, el individuo odiaba a los cristianos. El cristianismo, a pesar de la incomprensión, a pesar de la persecución que había, los cristianos seguían convirtiéndose y llenaron el imperio de gente que, a pesar de los peligros que había, sabían que Cristo era el camino y estaban dispuestos a pagar el precio.
Y es entonces cuando más incrementa la persecución, cuando Nerón decide que él quiere hacer una Roma conforme a sus deseos arquitectónicamente, y hace una maqueta, y entonces dice, pero ¿cómo lo haré? Y en su mente diabólica, por eso hay que entender y tener discernimiento, hermano. El diablo es un diablo asqueroso, violento, sucio, inmoral. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestra mente en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo maravilloso, en todo lo decente, en todo lo bueno. En esto pensad, la mente hay que cuidarla, porque es la puerta de nuestro ser. El corazón es el asentamiento de nuestras emociones. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma es la personalidad que tiene sentimientos que se manifiestan a través del órgano del corazón. Esos sentimientos, pues ese corazón está hecho para manifestarse de esa forma. Y dice que cuando las cosas pasan al corazón, pues es que la mente ya se lo atribuyó y luego pasa al profundo de sus sentimientos de lo que usted cree. Ahora, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Que en toda esta situación que estamos viviendo, pues este hombre está poseído del diablo. Y entienda bien que el enemigo coge la mente de Nerón y lo hace creer que él es Dios. Y Nerón entonces dice, tengo que edificar a Roma nueva. Tiene toda la maqueta, todos los planos. Pero ¿cómo lo hago si Roma existe todavía tal y cual es? Pues entonces Nerón se inventa de que él va a mandar a quemar a Roma, y si quema Roma va a tener una oportunidad de edificar la Roma que él anhela como emperador y como Dios que se cree que es, que el diablo le ha hecho creer que es un Dios. Juan 8:44, el diablo es un padre de mentira, hermano. Es el acusador, Apocalipsis 12:10, es el acusador de los hermanos. Es un padre de mentira y los mentirosos irán al lago de fuego junto con el diablo. Entonces, él se inventa, el diablo le pone en su corazón de que resuelve el problema de construir a Roma, quemando a Roma y culpando a los cristianos. Entonces, soborna, hermano, la calumnia, la mentira, pues diabólico, la difamación. Él difama a los cristianos, consigue personas que los paga para que digan que los cristianos fueron los que encendieron el fuego que destruyó a Roma. Y mientras Roma ardía, él tocando su lira, cantaba canciones inventadas de su mente enferma. Para hacer la historia larga corta, esa situación, ese acto, ese hecho de Nerón es lo que desata esa persecución tan terrible. Y entonces, en el cristianismo habían príncipes y princesas, habían nobles, habían legionarios, habían generales, había gente rica, había gente pobre que se habían convertido y estaban en todas las esferas del país. Por eso es que cuando usted lee el libro de Hebreos, vamos a ver esto bien claro, cuando usted lee el libro de la carta de Pablo a los Hebreos capítulo 11, hay unas cosas ahí que dan a entender de la gente que tuvo que huir, hermano, que tuvo que huir. Escuche bien claro y mire lo que dice. Yo quiero que si me pueden poner esto para que entiendan, tenemos que hablar esto porque esto es en parte de lo que queremos enseñarle a ustedes en el día de hoy. Entonces, ¿por qué todas estas cosas fueron sucediendo? Entonces, había gente convertida de todas las esferas y esas catacumbas eran donde los cristianos se metían porque había una ley romana que dentro de las catacumbas no podían matarlos y no podían arrestarlos, esperaban que salieran, pero dentro de las catacumbas estaban protegidas por la ley romana. Hermano, en el día de hoy cuando vemos toda esta ladrería por la emigración y toda esta gente quemando banderas y quemando tiendas y quemando carros de la policía en California, en Nueva York, en todos sitios protestando porque se está poniendo en orden la casa con el asunto de los migrantes, de la ley de migración, de que hay leyes que se constituyen en el Estado, está quemando, están saqueando, pero eso es anarquía.
hay leyes y en el Imperio Romano había una ley que aún con toda la persecución que había una ley que decía que en las catacumbas, por ser un lugar sagrado donde se enterraban los muertos, y en esos túneles y en esas cavernas, no se podía arrestar ni matar a nadie. Y los cristianos, usando la sabiduría, sabiendo que esa ley existía, se refugiaban allí. Mire lo que dice aquí. Dice en el capítulo 11, vamos a leer del verso 34 en adelante, del capítulo 11. Oye, esto va a seguir para el próximo programa, porque yo estoy viendo que esto va lejos. Oh, gloria a Dios. Capítulo 11, versículo 34 en adelante, del libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 34 en adelante. Hablando de los héroes de la fe, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad en la persecución, en la lucha. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Interesante esto, hermano. Capítulo 11 del libro de Hebreos, estamos por el versículo 35 ahora. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. No le importó dar su vida, hermano, en medio del problema que tienes, en medio de la lucha. No ceda, mantente firme. Pablo dice que resistieron, hasta la sangre derramaron. Bueno, dice, aceptando el rescate a fin de obtener. Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, es el verso 35, a fin de obtener mejor resurrección. Vamos ahora al verso 36. Vamos al 36 ahora. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Así que muchos se refugiaron, no lo podían arrestar, pero cuando los sacaban y los llevaban a la cárcel, los vituperaban, los azotaban. Vamos, verso 37. Fueron apedreados. Óyeme, tremendo. Fueron apedreados. Está hablando de las diferentes formas que murieron. Aserrados con sierras. Puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras de pobres. Óyeme, esto está tremendo, dice. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Sí, de los cuales el mundo no era digno, verso 38, errando por los desiertos, por los montes, y escuche esto, y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Palabra de Dios es esta. Lo que le estoy hablando, las cuevas, las cavernas de las catacumbas. Y todos estos, verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Estas palabras, que todavía no había llegado el momento de recibir el galardón de la resurrección, que todavía estamos esperando la venida de Cristo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y ahí está hablando todo esto, y está hablando de las catacumbas, está hablando de todo lo que perdieron. Oye bien claro, de todo lo que perdieron, de todo lo que abandonaron, de todo lo que dejaron atrás, de todo lo que entregaron. No les importó perder las mansiones, no les importó perder eso. Cuando yo estaba con Belén y en las catacumbas de Roma, hablando con el sacerdote, el cura que estaba allí, era un monje, decía, esta gente dejaron sus casas, eran príncipes, eran líderes, eran personas importantes, tenían mansiones, y muchos que no tenían nada se quedaron subsistiendo y yéndose a esas catacumbas, pero otros pues lo perdieron todo, hasta que no tenían ni con qué cubrirse, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y se fueron a esas catacumbas.
para salvar su vida y seguir adorando a Dios. Y en esa lengua pues había una catacumba que tenía capacidad estaba por estrenarse, porque no pudimos pasar adentro, pero estábamos ahí al lado, y había capacidad, decía el monje, para 2,000 personas. Quiere decir que la gente dejó sus posiciones, perdió sus bienes. Imagínate que están usando, en vez de tela fina, están usando pieles de ovejas y de cabras y pobres. Lo dejaron todo. ¿Cuánto tú estás dispuesto a dejar, a perder para seguir a Cristo? Esta gente se fueron allí y no los podían tocar, pero una vez que salían los arrestaban, los torturaban, los mataban, y luego recuerden la persecución que los mueve a esto. Nerón quema Roma y culpa a los cristianos y le echan la culpa. ¿Sabe que yo vi algo como esto en estos días? Hubo unos disturbios, creo que fue si mal no recuerdo, creo que fue en el estado de Washington. Pues en ese estado de Washington, donde hubo estos disturbios, el gobernador trató de echarle la culpa a los cristianos. En otras palabras, los cristianos son los que fueron vituperados. Estaban manifestándose a favor de la familia, estaban en contra del aborto, no están molestando a nadie, están manifestándose acerca de la moral cristiana y apoyando esto, y un grupo de LGTBQ, de fanáticos, transgéneros, locos, endemoniados, le entran a pedrada, y este funcionario, que creo que era el gobernador o el alcalde, yo lo que sé, que no tengo el artículo aquí, pero lo leí, este funcionario que era alcalde o gobernador, dice, no, los culpables son los cristianos, ellos, porque, con otras palabras, al estar allí manifestándose a favor de los niños, en contra de lo que es la homosexualización a través de esto, de los transgéneros, de destruirles sus vidas, ¿sabe? Operarlos, castrarlos, hacerle toda esta locura. Están hablando a favor, están orando, están en una manifestación en contra de esa conducta. Y entonces los LGTBQ, los transgéneros, los homosexuales, las lesbianas, los fanáticos de Sodoma y Gomorra le están tirando piedras, están creando un evento. Y este funcionario de gobierno en este estado, los Estados Unidos, dice, los cristianos son, y va y lo dice desde su despacho. Pues esto es lo que pasaba con Nerón. Esto fue exactamente lo que pasó con Nerón. Y culpó a los cristianos. Y hubo una persecución masiva. Y quería hablar de esto porque yo estuve allí con una experiencia única. Si algún día volviera, me gustaría verlo, aunque yo espero verlo mejor cuando Cristo venga. La gloria que vamos a tener con Él. Pero en esas catacumbas oraban y ayunaban y cantaban y predicaban gente que había abandonado todo, sus palacios, sus mansiones, sus puestos. Muchos eran generales, muchos eran ricos, eran senadores, eran personas importantes, pero tuvieron que refugiarse ahí porque la persecución de Nerón, y después de eso Calígula, que era otro loco, que Calígula mandó a ver el vientre de su madre para saber de dónde él había salido. Es un loco. Pero Nerón quemó a Roma para culpar a los cristianos. No hay que dudar que en este tiempo yo oigo personas aquí en las redes y lo oigo en la radio culpando a estos fanáticos que están en contra de la conducta transgénero, que están en contra de que los deportes de niñas y de mujeres se infiltren hombres vestidos de mujer porque no han dejado de ser hombres. Entonces, pues, nosotros somos los culpables. Y a medida que venga, eso pasa también con personas, no meramente en la relación del cristianismo, sino hay personas que ya ese es un espíritu de que ellos nunca son los culpables, siempre otra persona. Ellos son los afectados, pero nunca son culpables de nada. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Bueno, hablando de esto, estaba hablando entonces de mi padre. Mi padre nace, dejé eso aparte, lo quiero terminar, nace en Estados Unidos,
mi familia viene huyendo de allá de Alemania porque para el 1936 la familia de mi papá, los Van Raschke, él se llama Hugo Van Raschke, la familia, se dan cuenta que aunque son luteranos, desde el tiempo que el rabino ancestro nuestro se confesó la fe luterana, pero ahora viene Hitler. Y Hitler está buscando a los judíos y tienen miedo de que descubran que los Raschkes no son alemanes puros, son descendientes de alemanes. Y luego logran huir hacia Wisconsin y allí se establecen haciendo fincas, empresas de leche, de vaquería, etcétera. Una tía que era sobrepeso, me contaba mi mamá, iba a navegar en el lago Michigan y se murió ahí ahogada. Esas son cositas que me cuentan. Mi papá nace en Texas. Entonces, mi familia viene huyendo por parte de mi padre, vienen huyendo. Y mi padre, que es nacido en Texas, va al ejército y él no puede negarse porque él es nacido en Estados Unidos. Estaban reclutando a todo el mundo. Como dije de las catacumbas, pues ya a lo último existía la cruz, pero la cruz no era que se adorara, sino que la gente, algunos cristianos, ponían la señal de la cruz como señal de la resurrección y de vencer la muerte, ¿sí? La tumba vacía como la resurrección, pero también la cruz que venció la muerte porque él mismo dio su vida y dio su vida allí y salvó la humanidad por su derramamiento. Entonces, no el valor de la cruz, sino el evento que sucedió así. Por eso cuando el himnólogo canta, dice, como dije, por eso veíamos cruces puestas por muchos de los fugitivos, los cristianos que estaban dentro de las catacumbas. Muchos de ellos era el pez y luego la cruz. Y la cruz no era porque la adoraban, la cruz era porque ellos reconocían el símbolo que había sido la cruz, un símbolo un patíbulo, donde mataban a las personas. Entonces, al Cristo morir en la cruz, dignificó la cruz. Entonces, los cristianos del fin no adoraban la cruz, pero lo asociaban con la muerte de Cristo, como asociaban el día del domingo por el día que resucitó y la tumba vacía por la resurrección de él. Pero lo que les quiero decir es que ellos no adoraban la cruz. Y los cánticos eran conforme al evento que había sucedido, a la muerte de Cristo, a él dar su vida en la cruz por ti y por mí. Y esto es lo importante que quiero decirles. Pues cuando viene esto, mi padre se lo llevan, mi mamá se rebela, no quiere saber de nada, pierdo todos los beneficios, hasta se rebeló con la familia de él por otras cosas. Yo perdí toda la herencia. Era millonario, yo nunca recibí un centavo. Mi madre se rebeló hasta que luego, años después, mayor de edad, se convierte al Evangelio de Jesucristo. Pero mi padre decide que él quiere ir al Pacífico porque él tenía miedo que fueran a matar, él estuviera matando a un miembro de su familia, que era obligatorio, aunque no estuviera de acuerdo con Hitler, tenían que ir a la guerra. ¿Qué sucede? Lo mandan para el Pacífico, donde muere durante su estadía en el Pacífico. ¿Ok? Después de ahí, pues yo no tuve padre. Mi padre murió, soy huérfano. Entonces, en aquel entonces, para el tiempo de que la Segunda Guerra Mundial todavía existía, que el hombre era el proveedor y la madre era la que cuidaba el hogar, mantenía la enseñanza de los niños y mantenía el cuidado físico y la alimentación, el asunto del hogar con los niños, la disciplina interna. Entonces, el padre era el proveedor y el protector y el que supervisaba y el que tenía la obligación de suplir y proteger la familia y ser el que organizaba la familia y se reunía la familia bajo el liderato del padre para tomar las decisiones que iban a tomar. Claro, la Segunda Guerra Mundial lleva a una situación que la mayor parte de los hombres son llevados para la guerra y las mujeres se quedan solas en el hogar. Ahí es entonces que comienza la debacle, porque antes la mujer estaba en su hogar y era todo el anhelo
de una estructura familiar que la madre estuviera presente 24 horas al día. Pero cuando viene la Segunda Guerra Mundial, sucede entonces que se vieron los papeles, la situación económica. Muchos trabajos tuvo que hacerle a las mujeres porque en el estado de guerra no había empleados. Y además de eso, el sostén que daba el salario de un soldado no sostenía a la familia, y ahí es que las mujeres empiezan a dejar la casa, el rol de la madre en la casa, y se van a trabajar. Yo entiendo que eso fue lo que sucedió históricamente y lo que yo aprendí. Luego de la Segunda Guerra Mundial vienen las consecuencias de eso. Después de ahí en adelante, la mujer entonces se metió en la nómina de trabajo y se fue desmoronando la unidad familiar como la había hecho Dios y como se había tenido antes en esa estructura: padre protector, padre proveedor, la cabeza del hogar, y luego la esposa como la directora, la que cuida, la educadora, ¿sabes?, la que está al tanto de la crianza de los niños. Y entonces, en cuanto a la administración económica, como el hombre era el proveedor, era indiscutiblemente que el presupuesto de la familia y la provisión económica era el hombre. Entonces, luego, cuando cambia el papel a finales de la Segunda Guerra Mundial, todo esto llega hasta el día de hoy, donde ya no existe totalmente lo que una vez fue la estructura verdadera de la familia. Y las mujeres fueron al trabajo, las situaciones entonces cambiaron, los niños entonces los tenían que cuidar otros, y que entonces el padre, también vino la negligencia de los padres, que abandonaron muchos hogares y abandonaron sus hijos. Sí, es una situación, un conglomerado, es una mezcla, un sancocho de situaciones que fueron objetivos para destruir, o dagas, o situaciones para destruir la familia. Y por eso hoy tenemos ese movimiento feminazi, tenemos toda esa situación donde la estructura de la familia no es como se empezó en el principio. Y las mujeres tuvieron que irse a trabajar también con lo irresponsable de muchos maridos, o que abandonaban por otra mujer, adúlteros, corruptos, abandonaban a la mujer, y la mujer tenía que hacer de padre y madre. Como yo quedé huérfano, yo soy de un hogar donde mi madre trabajaba. Claro, me cría mi abuela. Mi abuela hasta cierta edad es quien me cría. Y mi abuela es profesora Juana Mercado Cales, profesora por 46 años. Entonces, mi abuela trabajaba todos los días. Y mi bisabuela se quedaba conmigo. Y los primeros casi 7 años de mi vida los pasé con mi abuela, especialmente. Y me dio un ejemplo tan lindo de ella. Mi abuela fue una belleza. Pero la ausencia del padre, la figura paternal, la figura varonil, es importante para completar el molde de lo que es la familia. Y yo me crié de esa forma. Yo tenía que llegar a casa solo. Mi madre tenía 2 trabajos al día para poder sostenernos en un modo de vida no elegante, caro, pero por lo menos decente. Yo me crié con una madre, primero una abuela que trabajaba de maestra y que era una profesión, era un ministerio, una vocación para ellos, diferente de muchos maestros en el día de hoy. Miren esos maestros de la Universidad de Yale, de Columbia, de todas esas universidades, de Yale, de Harvard, de Columbia University, donde estudió mi madre en Colombia. Miren esos profesores indoctrinando a los niños en odio, en la doctrina islámica, en el odio, en lo más diabólico y en todo el libertinaje de Sodoma y Gomorra. Eso es así. Mi abuela, pues, salía de casa a la madrugada para estar en la escuela, visitaba a los niños. Mis primeros 7 años los recibí ahí. La ausencia de un padre me hizo mucho daño, me afectó mucho. Y yo llegaba a casa solo de la escuela, a los 8, 9 años, tenía una llave para abrir. Mi mamá tenía que ir a trabajar, y yo llegaba a mi casa
y abría la puerta y tuve que aprender a hacer muchas cosas en mi casa. Odiaba el planchar, lavar los platos y todas esas cosas, pero lo más que odiaba era planchar. Y mi madre me podía limpiar toda la casa, no había más nadie. Pero yo me levanté y en ese hogar mi madre me enseñó a mí, no era cristiana, me enseñó a luchar, me enseñó a pelear, me enseñó a enfrentarme a la vida como lo había tenido que aprender ella. Porque también mi madre fue abandonada por su padre. Claro, en el caso de mi abuelo, el abuelo paternal, o sea, el abuelo, el esposo de mi abuela, era un adúltero. Una figura que compartió en el Greenwich Village junto con Muñoz Marín, el patriarca del gobierno aquí, el padre prácticamente de este pueblo de Puerto Rico. Pues mi abuelo participó en Estados Unidos como bohemio junto a Luis Muñoz Marín en el Village. Compartieron un apartamentito allí los dos, bebiendo ron y haciendo otras cositas más, y mujeriegos. La diferencia entre mi abuelo y mi padre y Muñoz Marín fue que Muñoz Marín vino a Puerto Rico, se enderezó su vida, no voy a entrar en todo el detalle de su vida, que la puedo detallar históricamente, pero se dedicó a política y hizo lo mejor que pudo por este país. Muy diferente a muchos políticos del día de hoy. La primera carta de reconocimiento y de aliento me la dio después que yo salí del seminario y di una campaña en el Parque de Pelota de Lomas Verdes y le mandé una invitación a Luis Muñoz Marín y me mandó una cartita que no sé dónde está, que me decía muchas gracias, espero que el comienzo de tu vida ministerial y y fue una bendición tener eso, parte de mi vida. Pero aprendí de mi mamá a no depender del gobierno. Nunca aceptamos en aquel momento cupones, nunca aceptamos welfare, nunca quisimos vivir en edificios que controlaba el gobierno porque en Nueva York lo que había era una especie de socialismo. Y cuando tú vivías en un edificio del gobierno, tú tenías que pedirle permiso para que mi abuela viniera a quedarse un mes con nosotros. Tenías que pintar del color, eso es lo que hace el socialismo. Allí, entonces, tenías que pintar del color de ellos el apartamento. Poner un clavo tenía que pedir permiso y para que se quedara mi abuela tenía que pedirle permiso a la administración de ese edificio, de los projects del gobierno. Y mi mamá dijo no. Y por eso mi mamá trabajaba 2 trabajos para mantener un apartamento que aunque no fuera propiedad, no viniera el gobierno a mandarnos. Y eso es mi consejo a que las iglesias no dependan del dinero que le pueden dar el gobierno para construir sus templos. Que no le pidan, que como está pasando, que cuando la gobernadora le preguntaron, y tengo que decir esto, le preguntaron por qué ella estaba dando las taquillas al concierto del conejo malo, que a ciertos jóvenes, ella dijo, bueno, pues yo lo he hecho con todo el mundo. Ella posiblemente en su ignorancia no entiende, pero ella dice, bueno, pero si los cristianos vienen aquí y me piden que regale también, para que consiga, oiga bien, que consiga taquillas de los conciertos cristianos, que la mitad de esos conciertos, yo le digo, yo ni iría a ellos. Muchos son por gente que tienen un ministerio de cánticos y lo hacen no solamente para lucrarse y vivir su ministerio, sino que lo hacen por la entrega que tienen. Pero hay unos que lo que tienen es un relajo. Puerto Rico es aquí viene un chojo de esa gente porque aquí sabe que pueden sacar plata. Pero aquí hay otros cantantes que hacen sus conciertos. Eso es su forma de vivir, no de enriquecerse, sino un ministerio, y lo hacen con amor y lo hacen con cariño. Hay un chorro de buscones que yo no les compraría ni regalado, quiero una tarjeta. Mira, a mí me van a regalar y yo no la he querido. Así que hay que separar lo bueno de lo malo, tengo que decirlo. Pero los cristianos, dice la gobernadora en una conferencia de prensa, que le pidieron que regalara, oiga bien, que regalara taquillas para los conciertos, otras para consígalas y regálelas para los conciertos cristianos. Óyeme bien, usted le da, y eso nos lo sacan ahora
porque personas le interesaba tanto el lucro de esos conciertos que no le importó comprometerse. Y cuando nosotros nos comprometemos con muchas cosas económicas, una cosa es lo que legítimamente la ley nos debe dar y lo que debe respetarnos. Otra cosa es vender la viña del Señor por favores que no son necesarios, porque Dios puede hacer lo que Él tiene que hacer. En el nombre de Cristo, que el pueblo construya sus propios templos, que el gobierno emplee lo que nos tiene que dar como ciudadanos y como la ley lo dice. En el nombre de Jesús, mis amados hermanos, por eso le digo, y termino con esto, si tiene un padre y está vivo, disfrútelo, hónrelo, abrácelo y dale gracias por estar ahí, porque hay muchos, como yo, que mi padre murió durante la guerra, no supe lo que fue tener un verdadero padre. Y si usted tiene un padre que es honesto, que es proveedor, que es cristiano, que aunque a veces no son cristianos, pero tiene valores cristianos, y usted tiene un padre, agradézcalo a Dios. Padre, bendice a todos esos jóvenes que me están oyendo. Y que este mensaje que estamos hablando en estos días sea de bendición en el nombre de Jesucristo. Sana, salva, reconstruye, echa fuera demonios y bendice al pueblo con bendición de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Nombre no a olvidar. Hay uno que por ti está orando sin parar. Él irá a buscarte a donde